estaba saludando cuando se fue la energía eléctrica. Cabe señalar que ni siquiera es que está lloviendo, es una brisa cernida, ¿sí? Es una brisa cernida y fuera de mi ciudadela no sé, se han topado cables de alta tensión. No es que se va la energía de una, sino que está, ¿cómo se dice? Intermitente, ¿sí? Pero aquí estamos. Esperemos poder avanzar en la clase. Sí, ahora tenemos el equipo 4, ¿verdad? Que es el tema de nefropatía. Pregunto, ¿no he hecho aún diagnóstico de nefropatía? Hola. No, todavía no. No, ya, entonces vamos a hacer el diagnóstico. A ver, veamos con Carlos Ricachi. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Carlos. ¿Me podrías hablar de forma generalizada sobre nefropatía? En forma generalizada, no te estoy pidiendo un punto específico. ¿Sí? Sí, doctora. A ver, cuando hablamos de nefropatía, estamos hablando de un daño a nivel de los riñones. Esta patología puede demorar bastantes años como que en presentarse y tiene varias causas. Pueden ser causadas a raíz de una diabetes, una nefropatía diabética. Puede también desarrollarse por causa de una infección a través de un virus. También puede desarrollarse a partir de la hipertensión. Entonces, hay varias causas que pueden hacer que se desarrolle esta nefropatía. Y ¿Ya? sabemos que el riñón es un órgano muy importante, entonces necesitamos que este riñón funcione lo mejor posible. Entonces, si estos pacientes, por ejemplo, tienen ya una diabetes, nosotros ya desde allí tendríamos que comenzar a controlar esta diabetes para que no conlleve y se desarrolle una nefropatía, porque conlleva muchas más complicaciones. Sí, ¿verdad? Y yo voy un poco más allá, Carlos, ¿no? Que por lo general nosotros sabemos, ¿verdad? Yo sé decir que estas enfermedades crónicas degenerativas, ¿verdad? Son familias, son primas hermanas. Te aparece la obesidad, aparece la hipertensión, aparece la diabetes y ya la fase como que la fase terminal de aquellos pacientes como que sería los problemas de la función renal, ¿no? Obvio, ya usted lo especificó, eh, las causas, ¿verdad? De esto, de un problema renal. Entonces, sí me agradó lo que usted acaba de decir, ¿no? O sea, lo importante es lograr que nuestros pacientes, ¿verdad? Nuestros pacientes pasen a la otra etapa, sino más bien prevenir, ¿sí? Gracias, Carlos. Yuleisi Delgado. Yuleisi Delgado, ¿no está? John Álava. Ya, doctor. A ver, John, si a usted le llega un paciente, independientemente con cuál tipo de los problemas de la función renal, ¿cuál sería la dieta que usted le recomendaría al paciente? O las indicaciones que usted le daría al paciente. Con problemas renales, en este caso, se le prohíbe al paciente que coma queso, doctora. También sería... ¿Sí leyó yo? Sí, sí, doctora. Entonces dígame, o sea, ¿qué recomendaciones a nivel de nutrición le daría usted al paciente? Sería Ahorita no se revisan láminas. No estoy revisando. Mm, No has leído, John. Leslie. Ya es 2 veces que te hago el diagnóstico, John, ¿sí? Leslie.
¿No está? Román, Dígame, doctora. a ver, la misma pregunta. Si llega, prenda la cámara, por favor. Yomaira, si llega un paciente a su consulta y tiene problemas de la función renal, ¿cuáles serían las indicaciones que usted le daría con relación a la nutrición y alimentación? Disculpe, doctor, es que se me salió y no. Ya, por un eso estoy ratito, escuchando. déjeme que me conteste Yomaira y de ahí le hago la pregunta, ¿sí? Ay, Ya, entonces ahí deberíamos nosotros en primera instancia saber o sea, llevar un control sobre todo de la diuresis. Y ahí es cuando se recomienda incluso las cantidades diarias de líquidos, porque allí se recomienda incluso la toma de agua, zumos de limón, está no sé si me escucha. Sí te escucho, sí. Ya, entonces ahí nosotros debemos evitar incluso bebidas alcohólicas, preparados deshidratados, sopas comerciales. También estaban las bebidas refrescantes con azúcar, todas las bebidas que deriven de la cola. Incluso como consejo estaba que se consuma lo que era sopas, sopas sin, ay, no recuerdo muy bien, pero en realidad lo que más se recomendaba era las verduras bien hervidas, lo que las cantidades incluso de agua se debe de restringir, porque en realidad la cantidad de líquidos que puede tomar al día es la cantidad de orina, que es de más de 500 mililitros en este caso. Va en Entonces ya una vez que relación al líquido que sale a través de la orina. así es, doctora. Entonces, más bien nosotros tendríamos que controlar lo que es la, como le digo, la diuresis y en este caso determinar a qué se debe, porque todo esto puede venir desde una patología asociada incluso muchas veces más allá de los riñones, o sea, puede que incluso sea por una nefropatía. Ya, ok. Leslie, además de lo que dijo Yomaira, ¿qué más podría agregar con relación a la alimentación? disculpe, recién ingresé, mi internet está demasiado mal. No le escuché nada. Bueno, si no escuchaste lo que dijo Yomaira, ¿qué me puedes decir sobre la alimentación, en este caso del paciente con problemas renales, en la función renal? Ah, ya, en lo que sería la función renal, Prenda la cámara, por favor. doctora, se lo juro que es que ando con datos, por eso es que me estoy saliendo, Ya, por eso es que ok. no tengo la cámara encendida. Ya. Ok, continúe. Ya, por si acaso me avisa. Ya, lo que yo le haría es que o sea, los cambios relacionados con la edad y que afectan lo que sería las funciones renal son muy variables. Entonces, en algunos adultos mayores experimentan varias, como que, o sea, variaciones muy ligeras, mientras que otros sufren cambios, pues, eh, como a mayor grado o devastadores, pues se supone que se asemeja, eh, se supone que amenazan para la vida, o sea, como medio de tasa de filtración glomerular. Entonces, eso. Sí, pero no me has dicho con relación a la alimentación nada. Pues yo le diría que pues que se hidrate bien porque ya que la función renal se va, o sea, afecta a lo que es la deshidratación por el uso de diuréticos, la medicación por los antibióticos y eso. Pero es que el paciente con problemas renales no solamente tiene que hidratarse. Estoy haciendo la pregunta clara, o sea, ¿cuáles serían las pautas nutricionales que usted daría al paciente? Bueno, las pautas nutricionales. La alimentación rico en sodio, o sea, ¿Perdón? la alimentación rico en sodio. Rica en sodio, ¿estás segura? Sí. Ahí vas a matar al paciente, Leslie. Por favor, no te voy a poner nota, ¿sí? Porque si usted me dice eso, quiere decir que usted no ha leído. ¿Cómo me le vas a dar a Oh, a sí, un sí, tiene paciente razón. con... Sí, sí.
con tiene problemas razón. renales Tienen que evitar darle lo que una son alimentación rica en alimentos sodio. Sí, tienen que evitar lo que son alimentos procesados y sí, tienen toda la razón. No. No te voy a poner, ¿sí? Porque de una ya te pondría 0 al decirme eso. Sí, tienen razón. Entonces, te voy a dejar ahí en stand-by. Chicos y chicas, consejo. Revisen el material de los compañeros. Si no quieren revisar el material de los compañeros, busquen las fuentes que ustedes crean necesarias. Tienen Kraus, tienen el buscador que ustedes ponen simplemente en la barra y ponen y ahí les sale cualquier información. Entonces, por favor, recomendación. Cuidadito, van a tener un paciente y le van a dar una alimentación rica en sodio. ¿Y a dónde lo van a matar? Derechito lo llevan al hueco. ¿Sí? Mucho cuidado. Emmanuel. No, Emmanuel no. Stephanie Flores. Stephanie Flores, ¿no está? Angie Pachay. Dígame, doctora. A ver, Angie, prenda la cámara. Ya Ya nosotros la hemos visto, ¿verdad? Un poco sobre la alimentación en un paciente con problemas renales, ¿no? Bueno, primeramente la alimentación con problemas renales tiene que ser una dieta hiposódica, ¿verdad? Cuando digo hiposódica quiere decir que tiene que ser baja en sodio, no sin sal, que conste que no estoy diciendo 0 sal, estoy diciendo hiposódica baja en sal, ¿verdad? También tiene que haber una dieta hipograsa, eso vendría a ser la alimentación. Lógicamente, eso le puedo decir ahorita, pero, ¿verdad? Si nosotros tenemos un paciente complicado que tiene diabetes, ¿verdad? Lógicamente que también tenemos que ver qué es lo que vamos a agregar a ese plan de alimentación, agregar o a quitar a ese plan de alimentación hiposódico, hipograsa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitar o qué es lo que nosotros debemos de agregar dependiendo de otras patologías adyacentes, ¿no? Bueno, y tenemos también al adulto mayor. Hablemos del adulto mayor aparentemente sano. ¿Qué consideraciones debería de tomar en cuenta usted para dar los consejos de la alimentación del adulto? Olvidémonos ahorita de los problemas renales y de todos los problemas de salud, aparentemente sano. Ya, bueno, como un adulto sano igual se trata de hacer, o sea, una prevención precoz para evitar todas estas enfermedades que aparezcan en un futuro. Por lo tanto, también se debe tratar de también dar una dieta baja en sodio, o sea, no tan excesiva como un paciente renal, sino igual también restringir de cierta manera el consumo de sal para evitar así la hipertensión. También el consumo de grasas para evitar problemas en el hígado, problemas cardíacos y todo eso. Entonces también, más bien no debemos de tratar a los adultos mayores como, o sea, como personas más jóvenes, sino también como propensos a padecer otras enfermedades, porque de cierta manera ellos están en riesgo. Entonces igual se debe hacer una prevención en cuanto a lo que es la alimentación para prevenir eso. Ya, pero ya, sí, está muy bien, Angie, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver un sinnúmero de factores en el adulto mayor aparentemente sano, ¿no? Y me parece muy bien lo que usted acaba de decir, ¿no? A pesar de que no tenga un problema de la función renal, podríamos dar una dieta hiposódica, ¿no? También es bien cierto usted, no tan baja en sodio, sino que bajarle un poco la cantidad de sal que nuestro paciente ha estado acostumbrado a tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también cabe señalar que a medida que nosotros vamos creciendo en edad, ¿verdad? Las funciones fisiológicas nuestras, de nuestros sistemas, ¿verdad? Se van a ver disminuidas, ¿sí? Entonces es un poco como para decir, bueno, estamos previniendo a que este paciente que tiene 80, 90 años, pues termine acá. Y a lo mejor tenemos pacientes en 100 años y pueden morir de cualquier otra cosa y no se les desarrolla ningún problema de la función renal, ¿no?
Y una de las condiciones que nosotros tenemos que ver muy frecuente en nuestros adultos mayores, ¿verdad? Es que ellos ya pierden las papilas gustativas, ¿sí? Entonces, como recomendación a la pérdida de esas papilas gustativas, ¿verdad? Se les recomienda usar aromáticas, ¿verdad? Cuando digo aromáticas, estas hierbas de orégano, albahaca y un sinnúmero más de hierbas que podríamos tener en la casa, ¿no? Y también lo que debemos de tener en cuenta es que ellos cuentan con su dentadura completa, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos no cuentan con la dentadura completa, quiere decir que hay que, a más de una dieta, ¿verdad? Eh, hiposódica, como usted lo dijo, ¿verdad? Tiene que ser también una dieta no tan blanda, sino más bien decir semi-blanda, ¿no? Entre blanda y normal. ¿Por qué? Porque también a pesar que no tenga la dentadura completa, ¿verdad? Él también tiene que ejercitar esta parte de la boca, ¿verdad? Estos músculos que nosotros tenemos acá. En cambio, si damos todo licuado, pues lógicamente, como que esto se va a atrofiar del no uso, ¿no? Yo sé decir que lo que no se usa se atrofia, ¿no? Entonces, si ellos a pesar de eso hacen este movimiento, sí están estimulando, ¿no? Y yo por lo general siempre se recomienda, o ustedes deberían de recomendar cuando van los hijos, con los nietos, qué sé yo, con los adultos mayores, ¿no? Que tratemos de dar la proteína de origen animal mechada, ¿no? Cogemos la carne o el pollo o lo que sea, comenzamos a hilachar y le damos, ¿no? Pero también hay que ver que ellos también pierden esta sensación de deglutir. Ellos aparentemente, ¿verdad? Como sé decir yo, tragan, pero si tú le abres la boca, ellos tienen como a un lado, hacen todo, se han chupado la carne, a pesar que usted, ¿verdad? Como nieta, como hija, como sea, le ha dado al adulto mayor y lo tiene. Y eso también podría formarnos un problema, que de pronto él se vaya a atragantar porque hace una especie de bolita, será, de toda esa carne que ya ha chupado y que le ha quitado el gusto, pero lo va acumulando. Hay unos adultos que sí lo quitan, que ellos mismos se sacan de la boca, pero otros no. Y también cabe señalar que en los adultos mayores, ¿verdad? También nosotros tenemos que tener claro que ellos se alimentan para el momento, se alimentan para el día, ¿sí? Es decir, comen muy poquito, ellos comen muy poquito, ¿no? Y bueno, como dice que toda regla tiene su excepción, también ustedes se pueden encontrar con esta particularidad que los adultos mayores comen un poco más, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Angie, ¿en qué equipo estás? En el 6. ¿Ya? Ok, veamos qué más podemos preguntar. A ver, ¿algún voluntario que quiera hablar algo de los adultos mayores? Que no sea del equipo que va a exponer. Mire que estoy regalando un voluntario. ¿No hay? Qué pena me da. Angie Salazar. Angie Salazar no está. Kevin Salazar. Tampoco. Antonella, Navia. Buenas tardes, doctora. A ver, Antonella, hábleme de forma generalizada sobre el adulto mayor, sobre todo alimentación. Y encienda la cámara, por favor. Doctora, es que no tengo luz y estoy desde el celular. Bueno, siga, yo también Ya. tenía ese problema de energía, por eso le entiendo, Sí, ¿verdad? y incluso ya se me va a apagar el celular. Ya, bueno, pero intervenga, ¿sí? Ya, ¿de qué me dijo? Del adulto mayor, alimentación. Ya, a ver, como mencionaba lo que era la compañera, de que al tratar la alimentación del adulto mayor no es de la misma manera de que se puede tratar de alguna persona de una edad inferior. Aquí es muy importante, ¿cómo que se llama? Que el adulto consuma lo que son alimentos bajos en sal, que
como pueden ser estos los embutidos, la manteca. Eso también se debe promover alimentos que tengan lo que es un bajo contenido de sodio, como es la leche, el arroz. Se debe suprimir o limitar la ingesta de lo que es el alcohol. Se recomiendan también ciertos alimentos como son las carnes, el pescado, los lácteos, la fruta natural. A esto también se le puede añadir, al considerarse ya como personas mayores, que los alimentos tengan una buena presentación, que sea variedad tanto en lo que son colores, en lo que son texturas. Se le puede también, ¿cómo se llama? Añadir lo que son las cocciones, las verduras cocinadas, la condimentación debe ser baja. Eso, así. Sí, ¿verdad? Ujú. Bueno, aunque nosotros decimos condimentos bajos, ¿no? Cuando hablamos de condimentos, pues cabe señalar que nos referimos a estos condimentos procesados, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos y cogemos y molemos ¿cómo se llama? El comino, no es tan dañino como el que compramos ya, que viene en las funditas o viene en los frasquitos que ya traen otros químicos, porque si no les colocan el químico, pues lógicamente no va a perdurar 2 años ni 3 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Ya, voy a compartir el material de los compañeros, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, es un tema muy bonito, ¿verdad? Alguna vez nosotros hemos pasado que en nuestros hogares tenemos adultos mayores, ¿verdad? Adultos mayores con complicaciones severas, adultos mayores sin complicaciones, ¿verdad? Pero los tenemos, sea por los papás, sea por los abuelitos, ¿verdad? Nosotros ya hemos pasado por esto. A lo mejor ustedes todavía sus abuelitos están jóvenes, ¿verdad? Pero va a haber algún momento que ellos van a crecer más en edad y ellos lo van a saber, ¿no? Y cabe señalar que cuando ya ustedes ya estén en su campo profesional, que ya estén atendiendo, pues a lo mejor uno de ustedes se inclina por atender a los adultos mayores, ¿no? Y cabe señalar que yo sé decir que psicológicamente y fisiológicamente nuestros adultos mayores vuelven a ser niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos ya no van a poder andar solos, ¿verdad? Siempre van a tener el apoyo de alguien, así mismo como cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Nosotros teníamos el apoyo de alguien, aprendimos a caminar porque aprendimos a caminar porque alguien nos apoyó, aprendimos a alimentarnos porque alguien nos apoyó, aprendimos a vestirnos porque alguien nos apoyó. Entonces, va a haber un momento que nosotros tenemos que devolverle eso a nuestros padres, a nuestros abuelitos. Ya, entonces eso es lo que yo quiero que a través de este componente del adulto mayor, pues nosotros nos sensibilicemos, ¿verdad? Porque de una u otra manera vamos nosotros algún día toparnos con esta circunstancia, ¿ya? Bueno, tenemos nefropatía y alimentación en el adulto mayor. Los integrantes de este equipo, Mendoza Saltos Ana. Mendoza Saltos Ana. Presente, doctora. Reyes Joe. Michael. Presente, doctora. ¿Dónde estás? Presente. No te veo. Ya. Soledispa Kimberly. Presente, doctora. Zambrano Ceballos Mari Carmen. Presente, doctora. ¿Dónde estás, Mari Carmen? Aquí. A ver. Kimberly, Leslie, Mari Carmen. ¿Ya? ¿Ok?
Entonces, iniciemos. A ver, empecemos como está en la lista. Ana Carolina. Listo, doctora. Bien, vamos a empezar hablando acerca de la nutrición en el anciano. Pero antes de hablar acerca de esto, vamos a hablar acerca de la definición del envejecimiento. Si bien es cierto, no existe una definición precisa y exhaustiva del término de envejecimiento. Algunos autores la definen como un fenómeno común a todos los organismos multicelulares que han descrito una especie de declive endógeno y progresivo en la eficacia de los procesos fisiológicos tras la fase reproductora de la vida. Este mencionado declive ha sido atribuido tradicionalmente a un programa genético presente en todos los individuos de la especie, aunque en la actualidad está descartado este. Podría ser también la acumulación estocástica de errores en las células somáticas, lo cual daría lugar a una progresiva pérdida de las funciones celulares. A medida que un ser vivo envejece, aumenta la probabilidad de que éste muera. Según la Oficina de Censos de Estados Unidos, esta ocupa un sistema de estratificación para clasificar o para definir el amplio grupo de edad. Por ejemplo, los individuos de 65 a 74 años se los consideran como mayores jóvenes. A las personas de 75 a 84 años se las considera como mayores y a los de 85 años ancianos o mayores de edad avanzada. Y hay una clasificación extra que es para las personas que tienen de 100 a más años de edad, que se las considera como centenarios. Siguiente, por favor. Sí, un poco lo que usted está diciendo, ¿no? Bueno, no le doy la información completa y verás, ¿no? Pero prendí un día la televisión y había como una propaganda que le hacían no decían adultos mayores, decían la edad de oro, ¿no? Y me gustó esa propaganda y ojalá que más tarde o mañana o en uno de estos días la vuelva a escuchar y la voy a grabar para compartirla con ustedes, ¿no? Pero no sé si eran el 104 o 251, pero eran uno de esos canales, ¿no? Y me gustó, ¿no? Porque ellos decían que inclusive, ¿no? Por decir, ponían el ejemplo de Madonna, ¿no? Que ellos ya tienen tanta edad y que hasta ella sufrió esto de ser adulto mayor. Y después terminaron con la propaganda con Julio Iglesias y dos artistas más, ¿no? Entonces decían que ellos, a pesar de la edad que tienen, ellos todavía siguen siendo útil. ¿Por qué? Porque ellos se siguen dedicando a lo que tienen, a lo que les gusta hacer, ¿no? No importa si no hacen concierto, no importa si no lo hacen eso, pero su concierto lo dan para ellos mismos y para la familia que ellos viven con ellos, ¿no? Y entonces eso decía que eso los tenía activos, ¿no? Y que eso es lo que nosotros debemos de trabajar, o sea, nuestros adultos mayores, no encasillarlos o tenerlos encerrados, sino como ayudarles a que ellos visiten, ayudarles que hagan esto, ayudarles que ellos no encuentren barrera para hacer algo, sino que más bien motivarlos a hacer. Ya, continuamos, por favor. Ya listo. Bueno, en esta gráfica que estamos observando es acerca del estado de la situación de las personas adultas mayores en Ecuador. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador realiza un censo cada 10 años. El último realizado es en el año del 2010, que es de esta gráfica que podemos observar en la diapositiva. Sin embargo, es lo más actual que tenemos, ya que por razones de la pandemia no se ha podido realizar nuevamente el censo. Bien, el proceso de envejecimiento va a diferir de acuerdo a las condiciones sociales, ya pueden ser también educativas, culturales e incluso económicas. Van a existir casos de personas o adultos mayores que no van a contar con ingresos dignos, ni siquiera condiciones de bienestar. Algunos son maltratados o abandonados por sus familiares. Incluso algunos de ellos renuncian a vivir, renuncian a su vida por la falta de reconocimiento. Entre las problemáticas que presentan nuestros
adultos mayores son el abandono, la mendicidad, violencia, el analfabetismo y el tema fundamental de esta exposición, la malnutrición. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Van a ocurrir diversos cambios fisiológicos. La composición corporal va a cambiar según la edad. La masa grasa y la grasa visceral van a aumentar, mientras que la masa muscular magra va a disminuir. Van a haber diversos cambios, no solamente en cuanto a la grasa o los músculos. Por ejemplo, va a ocurrir una pérdida sensorial del gusto, que va a afectar a la gente en grado variable, a ritmos distintos y diferentes según la edad. La genética, el entorno y su estilo de vida van a intervenir también en este deterioro de las facultades sensoriales. Las alteraciones del sentido del gusto, del olfato y del tacto relacionadas con la edad pueden conducir incluso a una pérdida del apetito, una elección inadecuada de alimentos y una ingesta baja nutricional. También pueden presentar sentidos del gusto alterado o también disminución del sentido del olfato, lo que se atribuye al envejecimiento. Muchos cambios se deben a la medicación. Dado que los umbrales del gusto y del olfato son altos, las personas mayores pueden caer en la tentación de sazonar en exceso los alimentos, especialmente añadiendo más sal, lo cual puede tener un efecto negativo en muchos mayores. El gusto y el olfato estimulan procesos metabólicos como la secreción de saliva, ácido gástrico o jugos pancreáticos, e incrementan también los niveles plasmáticos de insulina, por lo que una menor estimulación sensorial de estos puede impedir también dichos Carolina, te quedaste. Hola. Joe. Al parecer sigo sin internet. Sí, doctora, sí, Sí, al parecer la compañía. continúa, por Continúo favor, yo. sí. Cualquiera de ustedes puede continuar. Me dio conocimiento diapositiva, doctora. Continuamos porque esta no se terminó todo. Explícala otra vez, por favor. Entre los cambios fisiológicos que vamos a tener en el adulto mayor, vamos a tener... Joe, eleva el tono de tu voz, porfa. Ya, bueno, entre los cambios fisiológicos que vamos a tener específicamente en el adulto mayor, vamos a tener, como lo mencionó la compañía, la composición corporal, el gusto y el olfato, la vista, el oído, cambios a nivel gastrointestinal y cambios a nivel renal. Y bueno, a nivel renal podemos mencionar que los cambios que se dan a este nivel se dan principalmente relacionados con la edad y que afectan a la función renal, ya que son muy variables. Algunos adultos mayores también van a experimentar variaciones muy ligeras, mientras que otros sufren cambios devastadores que suponen una amenaza para la vida. El declive progresivo en la función renal puede conducir también a la incapacidad de excreción de orina concentrada o diluida, también al retraso en la respuesta a la privación de sodio o a una carga de sodio y retraso en la respuesta de una carga ácida. La función renal también se ve afectada por la deshidratación, el uso de diuréticos y la medicación, especialmente por los antibióticos. A nivel de alteraciones neurológicas, estas aquí se dice que existen importantes manifestaciones, ya que el declive de los procesos neurológicos relacionados con la edad, la capacidad cognitiva, la estabilidad mental, las reacciones, la coordinación, la marcha, las sensaciones y las tareas de la vida diaria pueden decaer en un 90% o apenas un 10% como media. El cerebro también pierde entre un 5 a un 10% de su peso entre los 20 y los 90 años de edad, pero la mayoría de las neuronas, si no todas, son funcionales hasta la muerte, salvo si existe algún trastorno patológico concreto
También es importante diferenciar entre el declive normal relacionado con la edad y el deterioro por trastornos como la demencia, que es un proceso patológico. Los problemas de memoria no equivalen necesariamente a demencia o a enfermedad de Alzheimer o a enfermedades de Parkinson o cualquier otro trastorno mental. Se dice que numerosas variaciones de la memoria pueden atribuirse no tanto a procesos fisiológicos, sino muy bien a factores ambientales, entre ellos el estrés, la exposición a agentes químicos y una dieta deficiente. Sin embargo, incluso el ligero deterioro cognitivo, que afecta aproximadamente al 20% de los mayores de 70 a 80 años, puede afectar a funciones como comer, masticar, deglutir, incrementando así el riesgo de malnutrición. Ya. También tenemos la siguiente diapositiva. Voy a continuar, dejar si está en la otra lámina que explicamos. ¿Esta, Joe? La siguiente creo que era. Esta ya la expliqué, pero en parte anterior. ¿La de promoción de la salud? La siguiente. Ya. Les salen las alteraciones. Bueno. También vamos a tener algunas alteraciones o cambios o enfermedades como son las enfermedades oculares. Esas en la siguiente diapositiva, pero las enfermedades oculares principalmente, ¿sí? La degeneración macular es relacionada con la edad. Es la principal causa de ceguera en personas mayores de 65 años en Estados Unidos. También puede estar ligada a un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular. Se dice que la degeneración macular también se encuentra relacionada con la edad. Se registra cuando la mácula, la parte central de la retina, se desgarra. El resultado como tal es la pérdida de la visión central. El pigmento macular está compuesto por dos sustancias químicas que son la luteína y la zeaxantina. Una dieta rica en frutas y verduras puede ayudar a retrasar o prevenir el desarrollo de esta degeneración macular. También se ha demostrado asimismo que el zinc reduce el riesgo de desarrollar la misma. Y por último, la corrección de la obesidad y el hábito de consumo de tabaco son factores modificables que pueden frenar así el avance de esta degeneración. Por ende, es muy recomendable disminuir o bueno, dejar por completo el uso de tabaco y algunas otras sustancias como estas. También podemos mencionar que el glaucoma es el deterioro del nervio óptico resultante de una presión ocular elevada. Es la segunda causa más común de pérdida a nivel visual en Estados Unidos también y afecta aproximadamente a 3 millones de estadounidenses. La hipertensión, la diabetes y algunas otras más aumentan el riesgo de tener o de sufrir un glaucoma. Continuando así, la tercera más importante también es una catarata, que es la opacidad del cristal de los ojos. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses ha desarrollado cataratas. Diversos estudios muestran que una ingesta elevada de sodio incrementa el riesgo del desarrollo de cataratas. La exposición a las radiaciones ultravioletas también guardan relación directa con el 5% de las cataratas a nivel mundial. Continuando así, tenemos también la depresión. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva? La depresión, aquí está. Ahí está. Ah, ya lo sé. Ya. La depresión. La depresión está aquí. Los cambios psicológicos se manifiestan a menudo de forma más extensa y su alcance varía ampliamente de un individuo a otro. En las personas de edad avanzada, la depresión tiene a menudo su causa en otros trastornos, como lo son una cardiopatía, un accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer, algún duelo o estrés que la persona esté padeciendo. La depresión en la gente mayor es a menudo infradiagnosticada o mal diagnosticada debido a que los síntomas se confunden con otros tipos de enfermedades. La depresión no tratada puede tener graves efectos secundarios para los adultos de edad avanzada. Esta también disminuye la capacidad de disfrutar la vida del paciente o del individuo, incluido el placer de comer, ya que puede
afectarla algún otro trastorno también. Se asocia también específicamente a la disminución del apetito, también a la pérdida de peso y fatiga. Estos son como síntomas que podrían ayudar a un diagnóstico de una persona con depresión. La atención nutricional desempeña un papel importante en el abordaje de este trastorno como tal. En ocasiones es muy eficaz la estrategia de aportar alimentos ricos en nutrientes y calorías, bebidas adicionales, comidas de textura modificadas y alimentos del agrado del anciano, en los momentos en los que es más probable que éste vaya a comer una mayor cantidad. En los casos de patologías concurrentes que dan lugar a polimedicación y a posibles interacciones adversas entre fármacos, los responsables de la asistencia sanitaria optan en ocasiones por prescindir de los antidepresivos, de modo que la depresión queda sin tratamiento. Siguiente diapositiva. Ya, las úlceras por presión. Las úlceras por presión, conocidas antes como llagas de cama o úlceras por decúbito. Estas aquí se desarrollan por la presión continua que impide el flujo de sangre de los capilares hacia la piel y el tejido subyacente. Diversos factores contribuyen a la formación de úlceras por presión, pero la movilidad reducida y la incontinencia urinaria son elementos clave. Las personas mayores con problemas neurológicos sometidas a sedación intensa o que presentan demencia son a menudo incapaces de cambiar de postura para aliviar la presión. La parálisis, la incontinencia, las pérdidas sensoriales y la rigidez pueden contribuir al problema. El estado de malnutrición o subnutrición determina el estadio de su desarrollo y puede retrasar la curación de estas heridas. Se dice que la naturaleza crónica y progresiva de las úlceras por presión en los ancianos sedentarios o encamados requiere una atenta vigilancia de la nutrición. Continuando así, también tenemos la fragilidad y decrepitud. Los 4 síndromes que se consideran predictivos de resultados adversos en adultos mayores y que presentan mayor prevalencia en pacientes con fragilidad o decrepitud son discapacidad física funcional, malnutrición, depresión y deterioro cognitivo. Entre los síntomas se encuentran la pérdida de peso, la disminución del apetito, la nutrición deficiente, la deshidratación, la inactividad y el deterioro de la función inmunitaria. Las intervenciones han de ir dirigidas a los factores fácilmente remediables y contribuyen a los síntomas con objeto de mejorar el estado de la función, de estado funcional de la persona. Bien, ¿me ayuda con la siguiente diapositiva? En cuanto al bajo peso en nutrición, tenemos que la prevalencia actual de bajo peso en personas mayores es bastante baja. Las mujeres mayores de 65 años son 3 veces más propensas a presentar bajo peso en comparación con los hombres de la misma edad. Sin embargo, muchos mayores se hallan en riesgo de subnutrición y malnutrición, presentan malnutrición o corren el riesgo de padecerla en un 40-60% de los ancianos hospitalizados y un 40-85% de los ancianos que viven en residencias y un 20-60% de los pacientes atendidos. Disculpe, doctora, me estoy llamando. Espéreme, lo siento. ¿Qué pasó? Disculpe, doctora, lo siento. Retomando con la intervención, algunas causas de subnutrición son la medicación, la depresión, la disminución de los sentidos como el gusto y el olfato, alguna deficiencia a nivel de la salud oral, algunas enfermedades crónicas, disfagia y algunos otros problemas físicos que hacen difícil la alimentación. Las causas sociales pueden ser la vida en solitario del anciano, que sus ingresos no sean lo suficientes para administrar cada uno de sus gastos, y todo esto conlleva a que el paciente se sienta de forma depresiva y
siga con algunos otros trastornos que lo afectan en su diario vivir. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva? Sí, yo, antes de pasar a la otra lámina, ¿verdad? Quiero hacer como un remember aquí, ¿no? Bueno, ya nosotros ya hemos escuchado los cambios fisiológicos, inclusive en el diagnóstico, ¿verdad? Hablábamos del gusto y del olfato y de la boca, ¿no? Y ya usted explicó sobre la composición corporal, los problemas patológicos que podría tener en esto nuestro adulto mayor, ¿no? Y cabe señalar que nuestros adultos mayores, para ellos no pasa el tiempo, ¿no? Y muchas veces nosotros como un poquito más jóvenes no tenemos paciencia, ¿verdad? Supongamos nosotros decimos nuestros papás o nuestros abuelitos ya me dijeron eso la semana pasada y otra vez me vuelve a decir y cosas así, ¿no? Porque ellos no se recuerdan de que ya nos dijeron tal cosa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es que ayudarle, ¿verdad? Y hacerle más preguntas y cosas por el estilo para que nuestros abuelitos o adultos mayores familiares, ¿verdad? No vean esta edad que ellos tienen, que no la vean como una carga, como que esa carga los vuelve un poco inútil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la atención primaria, ¿verdad? Que es promoción de salud, ya como que nosotros con nuestros pacientes adultos mayores no tendríamos que enfocarnos, sino más bien con los familiares. Porque quieran o no, nuestros adultos mayores, como ya ellos han vivido mucho, es muy difícil nosotros hacerles cambiar su modo de pensar, su modo de hacer las cosas, ¿verdad? Su modo de alimentarse, sino que más bien lo que tienen que hacer son los familiares o en este caso los cuidadores de nuestros adultos, ¿no? Y lógicamente que si nosotros, yo siempre sé decir que no solamente la comida te deteriora o la falta de comida te deteriora tu estado de salud, también te deteriora tu estado de salud, ¿verdad? La atención que pueda recibir de la familia, de los amigos, entre otros, ¿no? Y pues que posiblemente si nosotros damos un programa de educación o de promoción de salud para el adulto mayor, ¿verdad? Tendría que hacer con personas jóvenes, ¿verdad? Inclusive yo hasta digo con niños, porque los niños en este momento, cuando tú le das una explicación, ellos entienden y a lo mejor lo van a aplicar, ¿no? Ya cuando están jóvenes, como que se hace un poco duro, porque ellos ya tienen otra mentalidad, ¿sí? Y que lógicamente pues todo lo que podamos hacer en casa, ¿verdad? Va a reducir riesgo, ya, es decir, ya no vamos a que nuestro adulto mayor, si ya tiene que morir, ¿verdad? Que ya fallece, pues que muera enterito, ¿ya? Y que muera cuando ya deba de morir, pero más no porque ya esté lleno de diferentes patologías, ¿no? Y que para eso, lógicamente, pues hay que cumplir con el tratamiento. Cuando yo hablo de tratamiento, no estoy hablando solamente de la droga, de la medicina, sino el tratamiento es desde el afecto hasta la medicina, ¿sí? Y que en esto de los problemas más frecuentes, bueno, ya también usted lo nombró, ¿no? Y estábamos hablando del bajo peso y desnutrición, que es justo la lámina que usted la tiene aquí, ¿no? Si nosotros vemos, a pesar de que nuestros adultos mayores están atendidos en casa, ¿verdad? Hay un gran porcentaje, entre 20 y 60%, que están desnutridos, ¿no? Entonces ahí nos toca pensar, ahí estamos con la epidemiología crítica, o sea, ¿por qué se desnutren nuestros adultos mayores? Si están en los domicilios, si están en la familia, ¿qué está pasando? De pronto, ¿verdad? La familia viene y le deja la comida, pero no hace nada porque nuestro abuelito o algo no coma. Perdón yo creo que ya les dije en tutoría, pero perdón que les ponga el ejemplo para todo el curso, ¿no? Mi papá murió faltando 10 días para cumplir 100 años. Y cuando yo les decía que comen para el día, que no comen para tener reserva, ¿verdad? Yo lo tomo como ejemplo a él, porque por ejemplo, si uno hacía sopa y hacía segundo, él decía que si se comía una cosa, no se comía la otra. Y más escuchábamos cuando se hacía una crema, porque él casi no le gustaba la crema, ¿no? Y entonces nosotros para que se comiera la crema le decíamos que no habíamos hecho nada más, ¿ya? Y le dábamos la crema y después que le dábamos la crema y le poníamos su segundo y me dice, no, guárdamelo para ahora porque ya me llené. Entonces, pero claro, a las 3 de la tarde me dice,
si me dejaron mi comida o si hay para comer, entonces ya se le daba. Y él a las 6 otra vez ya estaba merendando, ¿sí? Y muchas veces él había cogido de que se comía unas galletitas, él se cepillaba los dientes y todo, porque él andaba en silla de ruedas, pero él se hacía todo. Iba al sanitario, él se bañaba, se pasaba de la silla de ruedas a la cama y todo, ¿no? Y él tenía sus galletitas y lo que había que ponerle ahí en la silla era un vaso de una infusión, inclusive se le dejaba hasta un termo, ¿no? Y él solito, a la hora que él quería, se levantaba y tomaba su infusión y si tenía galletita, galletita o lo que tenía o simplemente la infusión se la tomaba, ¿sí? Y luego, a las 6 de la mañana, ya uno era como reloj, que tenía que darle un trago de café. Entonces, él escuchaba noticias, las misas que hay en la radio, en la televisión, escuchaba y después él ya se quedaba dormido, ¿no? Y ya luego él hacía, yo le decía, mi papá está haciendo la ceremonia de levantarse porque él iba al baño, en el lavabo metía toda esta parte del cuerpo de arriba, la cara y la cabeza y él se hacía su baño de esa manera, no todos los días, porque solamente baño completo en ducha era 2 veces a la semana, sábado y miércoles. Pero el baño ese que se metía él, lo hacía todos los días, ¿no? Y nosotros nos asomábamos así en la puerta y lo veíamos, a él tenía un altar donde habían muchos santitos y ahí estaba su perfume, ¿verdad? Y comenzaba a perfumarse, pero se demoraba, ¿no? Se demoraba bastante y entonces ahí ya él ya olorosito, según el bañadito y todo, ya salía a desayunar, ¿sí? Y esa era la vida de él, ¿sí? Y a pesar que estaba en la silla de ruedas, bueno, es verdad que un mes antes se le desarrolló la diabetes, en ese mismo mes apareció una insuficiencia renal, ¿verdad? Y que hubo que hacerle diálisis, pero ya nosotros, el doctor sí nos dijo, el hecho que se le vaya a hacer la diálisis a su papá no quiere decir que va a vivir mucho tiempo, ¿no? Porque la diálisis se le da es para tener calidad de vida, pero más no para que viva mucho tiempo, ¿no? Porque inclusive cuando le hicieron el cateterismo, ¿verdad? Nos hicieron firmar un documento porque mi papá se podía quedar por la edad que tenía, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios mi papá sobrepasó eso y en la 10ª diálisis, pues ya mi papá falleció, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo de esto y yo digo que mi papá vivió tantos años, ¿verdad? Fue por el cuidado de la familia, porque la familia se turnaba, nos turnábamos, ¿verdad? Bueno, yo por mi trabajo, yo pagaba a alguien, pero yo sí le iba a dar la ronda a mi papi, ¿verdad? Para que él sintiera el afecto de sus hijos, en este caso de mi persona, que yo era su hija, ¿no? Y así, y eso, bueno, yo digo, ya le tocó, ¿no? Porque yo pienso que ninguno de nosotros, sus hijos, vamos a vivir 100 años, pero él lo hizo, ¿ya? Además que la alimentación que nosotros tenemos no es nada comparada con lo que ellos se alimentaban, porque mi papá prácticamente su mayor vida la pasó en el campo, ¿no? Entonces era todo fuera de químico. Ya, sigamos, Joe. Joe. Se fue Ya, Joe. doctora, sí estoy, no, sí ¿Sí? estoy, solo que la computadora se me había trabado. Ya, esos 2 últimos cuadros los explica usted y ahí empieza la otra compañera, ¿sí? Ya, está bien, entonces. Ya. Retomando parte de la exposición, tenemos que el peso en los siguientes cuadros podemos ver en el superior el peso adecuado según la edad y, bueno, según los adultos mayores. El peso adecuado que deberían tener en grupos de edad de 60 a 64 años, en una talla promedio de 1,60, está entre 54,37 kilogramos en hombres y en mujeres se encuentra en 46,43 kilogramos. Estos datos son recopilados de la Guía Clínica Nutricional de Ecuador. ¿Explico cada uno de ellos, doctora? No. ¿O no? Y un poco Joe, ¿no? Que ya sabemos que ahí está en la talla, está el peso que debería de tener la persona según su edad, ¿no? Y que también eso es muy importante, que lo que pasa es que nosotros nos descuidamos. Digo nosotros porque yo también estoy en ese saco, ¿ya?
O sea, de pronto, no sé, por el estrés, por lo que sea, ¿verdad? Nos alimentamos a deshora, no comemos los alimentos que debemos de consumirlo, no hacemos actividad física, nos hemos hecho sedentarios, ¿verdad? Entonces ya uno también comienza, ya no comienza a crecer para arriba, ya comienza a crecer para los lados, ¿no? Y entonces, pues lógicamente que nosotros, imagínate un peso de 46 kilos a 63, ¿no? Deberíamos de estar pesando nosotros ahorita en la actualidad este peso dependiendo de la talla, ¿no? Por decir, si yo mido 1,65, yo debería de pesar no más de 60 kilos, no más de 60 kilos, ¿no? O quizás hasta 65, pero hasta ahí. Pero sin embargo, cuando yo digo quizás hasta 65, ya llegando a 65, es tan fácil pasar a un sobrepeso y pasamos al sobrepeso y nos brincamos a la obesidad. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? En este caso, pues, mucha atención al incremento de peso que a veces no nos damos cuenta. Sí, y aquí lo que nos ha hecho yo también, el equipo, ¿verdad? Ha puesto una tabla de requerimientos de macronutrientes por grupos de edad, ¿no? Bueno, aquí tenemos las calorías que debe consumir, ¿verdad? Según el grupo de edad, solamente uno vamos a explicar, ¿verdad? Tenemos aquí de 2.132 calorías, ¿verdad? De esas calorías, 63.98 tienen que venir de las proteínas, de 71.08 tiene que venir de las grasas y el 309.21 tienen que venir de los carbohidratos, ¿no? Cabe señalar que aquí está dado de 12 a 15% de proteína, el 30% de grasa y el 55 al 58% de carbohidrato, ¿no? Yo por lo general en las proteínas, dependiendo del estado patológico que tenga, yo me manejo entre 0.8 y a veces hasta 1.5, pero dependiendo. Y si ya me quedo con 1.5, quiere decir que yo tengo que estar pendiente en su función hepática y su función renal, ¿sí? Siempre hay que estar, pero por lo general con los ancianos nos manejamos 0.8, ¿sí? Y asimismo, bueno, de este lado tenemos a las calorías que deben de consumir los hombres de este rango de edad, y de este lado de acá tenemos las mujeres, ¿verdad? Que deben de consumir las calorías, tanto como las proteínas, grasas y carbohidratos, y aquí tenemos el rango de edad. Aquí también tiene Joe otra tabla, ¿no? Que habla de requerimiento de energía por edad y sexo con adultos y adultos mayores, ¿no? Si vemos aquí, yo siempre sé leer primero esto, ¿no? Tenemos el grupo de edad, aquí están los hombres y tenemos las mujeres. Lógicamente que tenemos la talla, luego tenemos talla al metro cuadrado, la multiplicación, que es lo que se hace para encontrar el índice de masa corporal, ¿verdad? Para nosotros tener el índice de masa corporal tenemos que esta talla elevarla al cuadrado y luego el peso dividirlo para el resultado que me dio de la talla al cuadrado, ¿no? Y luego aquí tenemos un peso promedio, tenemos la tabla de metabolismo basal, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Ese es el número de actividad física. Sí, actividad física, ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir que tenemos una actividad física ligera, ¿verdad? Ligera, moderada y alta. Así se cataloga lo que es el nivel de actividad física, y dependiendo de eso, pues nosotros también tenemos que eliminar la energía, ¿no? A través de esa. Pero también cabe señalar que como estamos trabajando con adultos mayores, pues cabe señalar que a nuestros adultos mayores pues solamente hay una actividad física que pueden ser, bueno, dependiendo de su condición física y fisiológica, pueden ser de 10 a 30 minutos, ¿verdad? Si es que saben hacer natación y si es que su condición física lo permite, si es que aún pueden caminar, y si no, si están en silla de rueda, pues en la silla de rueda pues hay que enseñarle a hacer cierta actividad que su condición le permita, ¿sí? Gracias, Joe. Seguimos con otra de las compañeras. Sí, doctora. Buenas noches. Continuando, tenemos lo que es la nefropatía. La nefropatía mencionamos que se refiere al daño o enfermedad o patología del riñón y es usado así como un detonante para dar lugar eventual a lo que es una insuficiencia renal. Como sabemos, una de las funciones principales del riñón
van a hacer excretar cualquier residuo y también regular el equilibrio del agua, el ácido y la base. Por lo tanto, una baja función del riñón es una condición potencialmente fatal. Es por ello que necesita un diagnóstico adecuado para iniciar un tratamiento lo más pronto posible. En cuanto a su clasificación, en las más comunes tenemos lo que es la nefropatía diabética. Este se debe al exceso de glucosa en la sangre que va a estar provocado por la diabetes. Se puede diagnosticar también gracias a la microalbuminuria. Además, otra definición de esta es que es un trastorno que incluye procesos inflamatorios y degenerativos relacionados tanto como la hiperglucemia, la persistencia a factores que van a estar relacionados a estas como la hipertensión, la displemia, la predisposición también genética. Vamos a tener lo que es la nefropatía epidémica, que va a estar asociada a una infección vírica causada por el virus de Pumalá. Vamos a tener lo que es la nefropatía hipertensiva. Esta va a estar causada por el exceso de la presión arterial. Es la causa, en esta tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial es la causa de la enfermedad renal y no al revés, sino que también se le puede denominar lo que es nefrodosioesclerosis, que significa que va a ser un endurecimiento renal como resultado de la sustitución del tejido renal. Vamos a tener también a lo que es la nefritis, que va a ser la inflamación del riñón, la nefropatía IgA, que en esta de aquí se va a dar por la inflamación del glómerulo renal, y también va a estar conocida como la enfermedad de Berger, que es una enfermedad que va a producir, que se va a producir cuando un anticuerpo llamado inmunoglobulina IgA se acumula en los riñones. En una de estas también de las clasificaciones mencionaban la nefropatía aguda del ácido úrico, que proviene también de lo que es la disposición intraocular de los cristales de ácido úrico. Las causas, los principales factores pueden ser la diabetes, no tener un buen control de azúcar, de los niveles de azúcar en la sangre, los antecedentes familiares que también van a ser muy importantes en cuanto al diagnóstico, la hipertensión arterial, como mencionaba antes, y también el tabaco. Esta va a tener síntomas, pero pueden aparecer a los 5 o 10 años desde su inicio, una vez la nefropatía se vaya prolongando, en las cuales van a tener fatiga, malestar, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, falta de apetito, hinchazón en las piernas, la propensión de infecciones y la picazón de la piel. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ¿verdad? Quiero solo recalcar que en todos los pacientes debe de ser importante, ¿verdad? Los antecedentes familiares. Ya, ¿por qué debe de ser importante o por qué la importancia? Porque nosotros a través del interrogatorio que nosotros hagamos y de la respuesta que nos den nuestros pacientes, pues nosotros vamos a conocer los factores de riesgo. Y si conocemos los factores de riesgo, nosotros tenemos que hablar claramente con nuestros pacientes y decirle, mire, usted tiene este factor de riesgo, usted va a tener que tomar muy en serio las indicaciones que le da en este caso ustedes como médico, y si es que tienen que darle la interconsulta a la nutricionista, al trabajador social, qué sé yo, a quien ustedes crean conveniente, se le da la interconsulta, ¿no? ¿Para qué? Para que este paciente, o sea, no se siga deteriorando, sino que más bien con el tratamiento que se da, pues mejore su condición de salud y física. Continúa, por favor. Continuando, también tenemos, como mencionaba, antecedentes y exploración, los antecedentes familiares. Estos van a ser importantes, pueden revelar enfermedades tanto de origen genético como anomalías metabólicas, tubulares, tipos también inusuales de lo que es nefritis o defectos vasculares o de coagulación. En el caso de los parientes que tengan primer grado con nefropatía diabética van a tener mayor riesgo de una nefropatía terminal, por lo cual es heredada de manera independiente por la diabetes mellitus. Vamos a tener en los antecedentes personales, también en esta se deben investigar las infecciones leves, la exposición a tóxicos como anticoagulantes o fármacos que puedan producir alguna reacción tóxica o sensibilidad. El interrogatorio de esta también va a ser de suma importancia, ya que puede dilucir lo que son los síntomas de uremia, debilitamiento y las complicaciones vasculares de lo que es la nefropatía crónica, pero a menudo en pacientes que sean asintomáticos. Y en el diagnóstico de nefropatía se hace de manera
de laboratorio. Entonces, ¿cuál es la importancia nutricional de la nefropatía? Bueno, este tiene como objetivo prevenir el agravamiento de la enfermedad, la aparición de síntomas y así evitar una malnutrición en cuanto a sus dietas. Cuando los riñones no funcionan bien, lo que va a ser importante va a ser la alimentación, ya que una dieta inapropiada puede aumentar el número de complicaciones e incluso conducir a un deterioro progresivo, ya sea desde el momento que se diagnostica la enfermedad, se debe cambiar la manera de alimentación. ¿En qué va a ayudar la dieta? Esta dieta va a limitar el daño renal, va a reducir la carga del trabajo del riñón, mejorar o mantener un estado nutricional óptimo, proteger lo que es la masa corporal, minimizar el catabolismo tisular, prevenir el catabolismo de las proteínas, mantener las concentraciones normales de potasio y controlar la hipertensión arterial. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tener que ser la dieta en las personas con insuficiencia renal? En esto tenemos que tener en cuenta que van a tener muchos distintos tipos, en la cual vamos a tener que tiene que ser variada, ya que los alimentos que tengan distintos tipos de nutrientes necesarios para la alimentación equilibrada, que tenga un aporte adecuado de cada uno de los nutrientes, de proteínas, en el caso mencionaba que es de 10 a 12% de las calorías totales de la dieta, pero igual usted mencionaba que también va a depender del daño renal que tenga, los hidratos de carbono en un 50 a un 60%, y las grasas hasta el 30% de las calorías totales de la dieta. Una adecuada energía, en este de aquí tiene que cubrir las necesidades tanto según la edad, el peso y la actividad física que la persona vaya a tener. Tiene que ser ordenada, en este caso se deben dar intervalos de comida, por ejemplo en el desayuno, un refrigerio al mediodía, el almuerzo y en la mitad de la tarde otro comida. Va a ser adaptada, ya que según el tipo de enfermedad se va a dar la dieta y la base en la que se encuentra y la fase en la que se encuentra tiene que ser complementada con algún soporte nutricional. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a tener lo que es la monitorización nutricional según el estadio de la enfermedad renal crónica. Vamos a tener en la enfermedad renal crónica con filtración glomerular del mayor a 60 miligramos, en pacientes que tengan una creatinina sérica alrededor de 2 miligramos por decilitro. Entonces el objetivo del estado nutricional aquí sería controlar la presión arterial e incluso los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a tener la enfermedad renal crónica en estadio 3 y 4, en cual va a tener una filtración glomerular de 25 a 60 miligramos por minuto. En esta se recomienda que las recomendaciones proteicas en estadios de estos estén en 0,6 a 0,8 gramos por kilogramo peso, que deban cubrir las proteínas naturales del alto de este valor biológico, o sea, tanto en carnes, en pescados, en huevos y en lácteos. En una enfermedad renal crónica avanzada, con una filtración glomerular de 25 a 25 miligramos por minuto, se debe tener una restricción proteica. Puede recomendarse en este caso también lo que es una dieta hiposódica, una dieta también vegetariana de 0,3 gramos por kilogramo del peso hasta al día. Vamos a tener en cuenta que en monitorización nutricional debemos tener en cuenta los aportes de nutrientes para así controlar la cantidad de proteínas que va a ingerir, para reducir el potasio, reducir el fósforo y asegurar tanto el consumo de calcio y vitamina D para así controlar el sodio y también de los líquidos que van a ser importantes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener lo que son controles de los minerales. En este caso, los minerales van a tener una cara muy grande en lo que es la alimentación, ya que es necesaria. Entonces vamos a tener el sodio y el potasio. En esto solo voy a hablar un poco superficial porque mi compañera les va a hablar un poco más
En esta nos mencionaba que como norma general, al realizar lo que es una diálisis, debe seguir una dieta pobre en sal, entre 1.300 y 1.700 miligramos de sodio al día, ya que, como mencionaba, que los riñones son encargados de eliminarlos y su función se acumula en el organismo, puede provocar una retención de agua. Y ese líquido va a producir hinchazón. También va a producir lo que es insuficiencia cardíaca o un edema de pulmón. También mencionaba que para controlar así el líquido acumulado, se debe evitar un poco la sal y también se debe tener en cuenta que no se debe utilizar los cubitos de caldo o los concentrados de carne que estén altos en sodio. También se debe tener en cuenta que se debe restringir lo que son embutidos, ahumados, quesos, frutos secos y mariscos. En el caso del potasio, mencionaba que eran de 1.800 a 2.000 miligramos al día, ya que cambiándoles una forma adecuada y de la manera de preparación también van a ser importantes. Entonces, también se mencionaba que estos se pueden quitar un poco al momento de remojarlo o de una doble cocción. Al momento de remojarlo, trocear el alimento lo más posible, dejándola en una agua durante 8 horas como mínimo y cambiando el agua constantemente. En una doble cocción se puede hervir el alimento, tirar el agua de la cocción y echar más agua a hervir de nuevo para que esta cocción, de esta manera se puede eliminar hasta un 75% del potasio, como en un ejemplo te mencionaba en el caso de las patatas. Entonces, el calcio y fósforo, ¿cómo lo vamos a controlar? Bueno, el consumo de esta va a ser de 200 a 1.200 miligramos. Y como se encuentra en la mayoría de los alimentos, es un poco imprescindible en la dieta habitual, ya que ambos trabajan en un equilibrio. Y un exceso de fósforo en la sangre va a producir una salida de calcio en los huesos y así se va descalcificando y se hacen más frágiles y pueden producir fracturas. Incluso en las personas ya en una etapa adulta. Sí, sí, Kimberly, ¿verdad? Es bien cierto en este caso las técnicas caseras, ¿verdad? Que ustedes conozcan y que muchas veces también nuestros pacientes la conocen, ¿no? Por ejemplo, también se puede disminuir un poco los almidones, ¿verdad? No solamente para en este caso para el problema renal, sino también para los diabéticos, ¿no? Que coger el arroz y cocinarlo con una gran cantidad de agua y luego cuando ya está blando el arroz se le saca el resto del agua que está allí, ¿no? Cuando ya está el arroz como listo para, nosotros sabemos decir, para reventar el arroz. Entonces ya esa agua, pues en esa agua estamos sacando almidones, ¿no? Y que no solamente se hace con las patatas, esas técnicas de remojo, sino que se hacen también con los granos secos y también con el plátano. Sí, con el plátano se le remoja y luego pues ya lo pueden hacer lo que van a hacer, si es que lo van a asar, si lo van a hacer una tortilla, qué sé yo, o algo, ¿no? Y así como usted dice, pues hay que remojar, pero en ese remojo hay que cambiarle el agua y después nuevamente cambiar el agua y ya cuando se va a someter a cocción se le pone agua nueva, ¿no? Entonces yo siempre sé decir que la dieta del diabético no tiene nada de raro porque es lo mismo que nosotros consumimos, pero claro está, disminuyendo los azúcares, ¿no? Los azúcares y en cambio en la dieta para un problema de la función renal es un poco más complicado porque es tedioso, usted tiene que medir, o sea, bueno, yo por lo general no mando a medir la sal, ¿no? Yo no acostumbro como ciertos profesionales dicen, usted puede ingerir en el día lo que cabe en este casquito del esfero, ¿no? Porque entonces yo los voy a poner a sufrir. Si en una casa viven 5 personas, quiere decir que van a cocinar aparte, ¿no? Entonces más bien yo me trabajo con este sentido. Bueno, ¿usted cuánto de sal usa para hacer la comida de las 5 personas? Entonces suponte que me diga una cucharada, entonces yo empiezo a bajar media cucharada y después ya vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y disminuir un poco más la sal. Y cabe señalar que yo tampoco soy partícipe de la sal sin sal. ¿Por qué?
muchas veces por quererle dar un sabor de sal, agregan más sal de esa sin sal que van a hacer y la comida en vez de tener un sabor agradable, tiene un sabor desagradable. Y allí nuestros pacientes se van a desnutrir porque a ellos no les va a gustar como sabe la comida y se van a volver irritables. Entonces no cometamos nunca ese error de decirle a los familiares del paciente que compren la sal sin sal, ¿no? En tal caso, lo que nosotros tenemos que inculcar es a disminuir el consumo de sal, como lo dijo una de las compañeras anteriores, ¿no? Que si tenemos a una persona adulta ya deberíamos, ¿verdad?, empezar a diciendo que la alimentación tiene que ser baja en sal y obvio también baja en azúcares y baja en grasa y que a lo mejor podamos tener, podríamos vivir un poco más, ¿sí? Pero bueno, ustedes no han visto epidemiología crítica, ¿no? Pero yo les invito a ver los videos de Jaime Bray, que habla sobre la epidemiología crítica y ustedes se van a dar cuenta qué duro es él cuando se refiere a los médicos. Así que les dejo esa inquietud. No les dejo esa inquietud para que me lo conversen, sino para que ustedes sean críticos y lo analicen y digan, bueno, ¿es verdad lo que dice él o no es verdad lo que dice él? ¿Sí? Continuamos, por favor. Ya, bueno, continuando tenemos la hidratación en enfermedad renal. Una ingesta necesaria del agua nos va a ayudar a lo que es eliminar la carga osmótica e incluso preservar la función renal para alcanzar así una diuresis de 2 a 3 litros al día. Bueno, yo encontré un artículo que mencionaba que un estudio transversal que mencionaba que la mayoría de ingesta del agua se asocia tanto a un mayor riesgo de albuminuria y la progresión de la enfermedad renal crónica. Mencionaba que el balance tanto de la información y del flujo urinario van a influenciar en esto. Entonces, una recomendación que se daba es que en individuos con riesgo de nefrolitiasis, enfermedad renal crónica, pueden beneficiarse tanto de un flujo urinario que tenga 3 a 4 litros y que esta medida sea razonable para la hidratación. Usted mencionaba que puede hacerse una ingesta de líquido óptimo que sea de 2.5 a 3.5 litros diarios, haciendo posible que tenga una diuresis diluida de 2 a 3 litros. En eso también mencionaba que las personas tienen que tener una dieta restringida de diálisis, deberían por lo general limitar los líquidos a 32 onzas o a más o menos al día en un litro. La recomendación de ingesta de líquidos en el paciente también trasplantado renal cambio y se recomienda mantener una ingesta diaria de 2 a 3 litros. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las características de dietas, nos mencionaban la prediálisis, que esta de aquí, las calorías deben ser suficientes para no perder peso. El objetivo de esta va a ser retrasar el deterioro de los riñones, evitar tanto el acúmulo de desechos en la sangre, con pocas proteínas en un alto de 0,6 a 0,8 gramos por kilogramos por día. Debe mantener lo que es pocas azúcares y grasas animales. Debe ser una dieta controlada en alimentos que contengan potasio y debe ser baja en sal. En cuanto a la hemodiálisis, el objetivo tanto de esta dieta es que se evite el acúmulo de desechos en la sangre entre sesiones, no ganar el peso suficiente, sino mantenerse al margen. La cantidad de proteínas en un adulto va a ser de 1 a 1,2 gramos por kilogramo al día. También mantener lo que es pocas azúcares y grasas animales. Debe ser controlada en los alimentos que contienen fósforos y aproximadamente se puede dar de 1.200 miligramos por día. Y potasio también 1.200. En cuanto a la diálisis, el objetivo de esta dieta también va a ser que compensar tanto el aporte de calorías y de proteínas del líquido del diálisis. También se va a evitar el acúmulo de desechos en la sangre para así controlar también lo que es la saciedad.
va a ser una dieta que esté baja en calorías para no subir de peso. Las cantidades de proteína en alto va a ser de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo por día. También va a ser una dieta con pocos azúcares y grasas animales. Restringida también en líquidos según la cantidad de orina, como mencionaba antes también. Y cuanto al trasplante, el objetivo también de esta dieta va a ser prevenir lo que es las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Va a tener un aporte normal de proteínas en adultos de 1 gramo por kilogramo por día, y también va a ser baja en azúcares y grasas animales. Va a ser controlada en alimentos que contengan potasio por indicación, y debe ser muy abundante en líquidos. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tema, les voy a hablar sobre la alimentación en pacientes con insuficiencia renal. Para esto tenemos las proteínas, que sirven para la construcción y renovación de las células de tejidos. Durante las diálisis se pierden proteínas, por lo que se debe reponerlas con la alimentación. Como sabemos, existen dos tipos de proteínas, que son de alto valor biológico, que son estas de origen animal, y de bajo valor biológico, que estas son de origen vegetal. La ingesta de proteínas recomendadas para un paciente con hemodiálisis es de 1,0 a 1,2 gramos sobre kilogramos de peso cada día. Aproximadamente el 50% deben de ser de alto valor biológico. Tenemos los hidratos de carbono, que son la principal fuente de energía en el organismo. Como sabemos, existen dos tipos de hidratos de carbono, que son los simples, o también llamados de absorción rápida, y los complejos, también llamados de absorción lenta. Para esto tenemos que es mejor tomar hidratos de carbono complejos para evitar los simples, que favorecen a la subida del colesterol, los triglicéridos y la obesidad. Tenemos las grasas, que son las principales reservas energéticas de nuestro cuerpo. Existen dos tipos de grasas, que son las saturadas y las insaturadas. La saturada es la que se encuentra en los alimentos de origen animal. Su consumo de esta están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Las insaturadas son las que se encuentran en los pescados y los alimentos de origen vegetal. Su consumo nos protege de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos las vitaminas, que estas tienen una función reguladora, que actúa en diferentes acciones del metabolismo. Estas son esenciales para la vida y deben incluirlas a su alimentación. Existen dos tipos de vitaminas, que son las hidrosolubles, que son solubles en agua, y las liposolubles, que son solubles en grasas. Tenemos que las hidrosolubles, como son las vitaminas del complejo B, las vitaminas C, que estas se encuentran fundamentalmente en las frutas, verduras y legumbres. En cambio, las liposolubles son como la vitamina A, B, D, E, que se encuentra en algunas hortalizas y en ciertos alimentos de grasas. En cada sesión, la hemodiálisis se pierde cierta cantidad de vitaminas hidrosolubles. Por otra parte, tenemos que el riñón se encarga de activar la vitamina D, que este es procedente de los alimentos para así poder absorber el calcio de la comida. Cuando el riñón no funciona, no se activa la vitamina, y esto no se puede utilizar en el calcio que presenta en los alimentos. Existen medicamentos que aportan vitaminas D y que estas activan para mejorar la absorción del calcio. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el agua, que el agua es esencial para la vida y en buen funcionamiento en el organismo. Cuando se realiza el tratamiento de la hemodiálisis, la cantidad de orina desciende e incluso puede dejar de orinar. Así, entre 2 sesiones, la hemodiálisis aumenta el peso corporal debido a la acumulación de líquido. Esta ganancia de peso debe de ser de 1,5 a 2,5 kilogramos como máximo. Si se acumula demasiado líquido entre las diálisis, esto puede tener antes de la diálisis una tensión arterial elevada o el aumento excesivo de peso, o también puede haber hinchazón en las piernas, incluso en la cara. Y también incluso puede haber una dificultad para respirar. Durante la diálisis puede aparecer calambres, mareo, subidas o bajas de tensiones e incluso fallos en el corazón. Tenemos que para controlar los líquidos se debe saber la cantidad de orina que elimina al día. Por ello se debe recoger la orina máxima de 24 horas y medirlas. La cantidad de líquidos que puede tomarse al día es la cantidad de orina más 500 mililitros. Esto se debe saber que los líquidos no solamente se toma
cuando se bebe agua, café, leche, refresco, sino que cuando también se come, ya que los alimentos contienen grasa, contienen agua en mayores y menores cantidades, como son las sopas, el yogur, las frutas y así. Si se toma verduras, en esto se puede saltear después de hervirlas para que se pierda el exceso de agua que ellas contienen. También se debe comer despacio, masticar bien para hacer mejor la digestión y también esto favorece la salivación y mejora la sequedad de la boca. Si toma agua, hay que procurar que no esté demasiado fría, y porque esto es menos efectiva contra la sed. Hay que tomarlas en vasos pequeños, en sorbos pequeños y controlar la cantidad. Se aconseja también hacer ejercicios moderados, que esto ayuda a eliminar el líquido en exceso, para mantener el cuerpo y la mente en las mejores condiciones de salud. Siguiente, por favor. Doctora, Bueno, aquí... doctora, pero un ratito. Lo que pasa es que tenemos clases ahorita, entonces, para que por favor nos permita retirarnos ya. Ah, ya, espérate. Entonces nos quedamos con Mari. Sí, doctor. Mari, usted continuaría la próxima clase, ¿no? Sí. Sí, continuar Mari, ya pongo, ¿sí? Entonces, en la próxima clase, ¿verdad? Vamos a ver, finalizar esta y empezar con el nuevo tema, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias y que pasen bien, ¿sí? Que no me había dado cuenta de la hora. Ya, gracias, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.